Buenas tardes, somos estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la asignatura de Evaluación de Políticas Públicas. Nuestro licenciado es Alex Navas, el grupo está conformado por Aida Barahona, Keilin Maldonado, Ludin Martínez, Catherine Reyes y Valeni Sánchez, y mi persona. La política pública de los derechos humanos en Honduras y el Plan Nacional de Derechos Humanos del 2013 al 2022. Como una breve introducción, esta evaluación analiza el alcance y la efectividad y la implementación de la política pública en derechos humanos en Honduras. El estudio se enfoca en 4 áreas principales. Una es el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, la tercera es la protección de grupos vulnerables y la última, la transparencia y rendición de cuentas. A través de informes y documentos oficiales se busca determinar si las acciones del Estado han respondido a las necesidades del país y han cumplido con los compromisos internacionales. Esta revisión permite identificar brechas, reflexionar sobre la continuidad de la política y resaltar la importancia de fortalecer refuerzos que garanticen resultados reales para la población hondureña. Como justificación, la presente política de evaluación de la política pública en Honduras de derechos humanos surge de la necesidad de analizar de manera crítica los avances, limitaciones y desafíos que enfrenta el Estado hondureño en la garantía efectiva de los derechos humanos fundamentales de su población. Desde su aprobación en 2013, dicha política ha buscado fortalecer la institucionalidad democrática, promover la cultura de respeto a la dignidad humana y atender las causas estructurales que generan exclusión, impunidad y desigualdad. Sin embargo, las condiciones socioeconómicas, la persistencia de la violencia, la debilidad institucional y la escasa rendición de cuentas continúan representando obstáculos significativos para su cumplimiento pleno. Evaluar esta política resulta fundamental porque permite medir el grado de efectividad de las acciones implementadas por el Estado, identificando los logros alcanzados en materia de fortalecimiento institucional y la participación ciudadana, la protección de grupos vulnerables, la transparencia en la gestión pública. Asimismo, la evaluación constituye una herramienta clave para generar evidencia que oriente la formulación de nuevas estrategias y políticas públicas más integrales, inclusivas y sostenibles. En coherencia con los compromisos internacionales asumidos por Honduras en materia de derechos humanos, la evaluación se justifica además porque contribuye al fortalecimiento del trabajo interdisciplinario entre el Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional. Esto permite contribuir a espacios de diálogo, rendición de cuentas y corresponsabilidad. Su enfoque evaluativo no solo busca descubrir resultados cuantitativos, sino también comprender las percepciones, experiencias y demandas de los actores sociales involucrados, lo que aporta una visión más humana y participativa del desarrollo de la política pública. La identificación del problema. Históricamente, Honduras ha enfrentado graves violaciones a los derechos humanos, impunidad, exclusión social y una débil institucionalidad estatal. Por eso, la política surge para fortalecer el marco de la protección, coordinación y promoción de los derechos humanos en el país. En los últimos 30 años, Honduras ha atravesado importantes cambios vinculados a su transición democrática, pero este proceso ha estado acompañado por persistentes violaciones de derechos humanos. Desde 1981 se documentaron desapariciones forzadas y abusos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, lo que llevó a varias condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluido el caso emblemático de Manfredo Velázquez Rodríguez. Entre 1981 y 1984, se estima que entre 100 y 150 personas fueron desaparecidas como parte de una práctica sistemática estatal. La crisis institucional del 2009, considerada un golpe de Estado por la Comisión de la Verdad, profundizó estas vulneraciones y evidenció problemas estructurales como la desigualdad, conflictividad, debilidad del Estado y la falta de independencia entre poderes. Informes internacionales señalaron estos factores contribuyeron a una continuidad de las violaciones en el país.
Hasta el 2012, Honduras contaba con las instituciones principales en derechos humanos, como ser el CONADE y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Posteriormente, se creó la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, encargada de coordinar y formular e implementar políticas públicas en la materia. En el 2013, el gobierno aprobó la primera política pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2013-2022, basada en 4 lineamientos estratégicos, como ser seguridad humana, sistema de justicia, democracia y atención a grupos en situación de vulnerabilidad. La política incluyó componentes sobre la institucionalidad, transparencia, lucha contra la impunidad, educación en derechos humanos y participación ciudadana. Los grupos identificados como vulnerables incluyeron a la niñez, jóvenes, mujeres, personas privadas de libertad, defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, afrohondureños y colectivos LGTBI, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes y comunidades campesinas y urbanas. En materia de la implementación, el Estado cuenta con CONADE y con la Dirección de Políticas Públicas y que entre 2018 y 2022 brindaron más de 180 asesorías técnicas a instituciones públicas y organizaciones. Hasta en octubre de 2022, el nivel de avance de la política pública mostraba el 71% de las acciones en proceso, el 7% implementadas y un 22% sin ejecución. Además, se registraron 120 asesorías técnicas para fortalecer la planificación institucional con enfoque a derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado que la pobreza afecta al 73% de la población y la pobreza extrema al 54% con impactos diferenciados en zonas rurales. La violencia continúa afectando de forma grave a mujeres, personas LGTBI, periodistas, defensores ambientales y otros grupos. En 2023 se registraron 317 feminicidios, el 90% impunes. En 2024 se reportaron 38 muertes violentas en personas LGBTI. También denunciaron aumentos en asesinatos de defensores y fallas en los mecanismos nacionales de protección. En cuanto a la rendición de cuentas, persisten debilidades en los procesos de selección, de falta de autoridades estatales, así como la falta de marcos normativos claros para garantizar transparencia y mérito. Aunque se creó en el 2022 la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, se reportan retrasos en la actualización de una nueva política pública de derechos humanos. Tras el vencimiento de la Política y Plan Nacional 2023-2022, actualmente se trabaja con la Política Pública de Promoción y Protección de Derechos Humanos que está estimado en 2022-2027. Esta evaluación también permitirá identificar avances significativos en la limitación y áreas pendientes mediante preguntas orientadas y objetivos específicos que guiarán el análisis integral de la política pública. Como preguntas de la evaluación, ¿ha logrado esta política fortalecer la institucionalidad del Estado en materia de derechos humanos? ¿Se ha incrementado la participación ciudadana en la defensa y promoción de derechos humanos? A mejoras de las condiciones de acceso, protección y cumplimiento de los derechos fundamentales en grupos vulnerables, como ser niñez, mujeres, pueblos indígenas, diversidad sexual, entre otros. ¿Se ha implementado de manera efectiva los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia? Objetivos de evaluación. Como objetivo general, tenemos evaluar el impacto de la política pública de derechos humanos en Honduras, analizando su efectividad en el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, la protección de grupos vulnerables y la aplicación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Como objetivo específico, tenemos analizar el alcance que la política pública ha contribuido al fortalecimiento de las instituciones del Estado encargadas de la protección y defensa de los derechos humanos. Objetivo específico 2.
Conocer los niveles de participación ciudadana generados por la política en las acciones de defensa, promoción y promoción de los derechos humanos. Objetivo 3. Evaluar los avances en el acceso, protección y cumplimiento de los derechos fundamentales de los grupos en situación de vulnerabilidad. Objetivo 4. Verificar la implementación y eficacia de los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia establecidos en la política pública. Continuamos con lo que son los indicadores cuantitativos y cualitativos de la evaluación de la política pública. Como primer objetivo específico, el primer indicador cuantitativo, tenemos que el número de instituciones que son implementadas en la acción del Plan Nacional de Derechos Humanos, ese es uno. El segundo es porcentaje de acciones implementadas respecto al total de planificación, donde el 71% en proceso, el 7% están implementadas, el 22% no están implementadas. Como tercer indicador cuantitativo, número de asesorías técnicas brindadas por la Dirección de Políticas Públicas en Derechos Humanos, 128 entre el 2018 al 2022. Como indicador cualitativo de este primer objetivo específico, tenemos el nivel de fortalecimiento institucional percibido en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y el CONADE. El otro objetivo cualitativo es grado de articulación entre instituciones estatales y sociedad civil. Y como segundo objetivo específico tenemos el indicador cuantitativo, número de organizaciones en la sociedad civil que participan en la formulación y seguimiento de la política. Otra es frecuencia de jornadas temáticas y territoriales de consulta. Y cantidad de proyectos o programas con participación ciudadana ejecutados. Como indicador cualitativo de este segundo objetivo específico tenemos el nivel de percepción ciudadana sobre la inclusión y el diálogo del Estado. Tenemos la calidad de los mecanismos de consultas implementados, representativas, accesibilidad y efectividad. Como tercer objetivo específico tenemos el indicador cualitativo, el porcentaje de denuncias atendidas por el CONADE en la relación con el total recibido. El número de medidas de percepción activadas por el Sistema Nacional de Protección. Tenemos la tasa de violencia o violaciones de derechos, donde entran los femicidios, asesinatos de defensores, casos de LGBT. Y como otro indicador tenemos porcentaje de políticas públicas que incorporan un enfoque de derechos humanos. Como indicador cualitativo de este tercer objetivo específico, tenemos la percepción de los grupos vulnerables como ser mujeres, jóvenes, LGBT y pueblos indígenas sobre el acceso a la justicia y protección. También tenemos la evaluación del impacto de la política de la reducción y desigualdades y discriminación. Como cuarto objetivo específico, el indicador cuantitativo es el número de informes anuales de rendición de cuentas elaborados por la Secretaría de Derechos Humanos. Otro es el porcentaje de recomendaciones de auditorías y evaluaciones implementadas. Otra es la asignación presupuestaria al Sistema Nacional de Protección y su variación aumentando y la disminución. Los indicadores cualitativos de este cuarto objetivo específico son el nivel de transparencia percibidos por la sociedad civil y los medios de comunicación. Y el otro indicador es el nivel de confianza ciudadana de las instituciones de control, Ministerio Público, Tribunal y Superior de Cuentas y Secretaría de Transparencia. Como diseño metodológico tenemos que el enfoque de esta investigación es mixto, cuantitativo y cualitativo, ya que combina un análisis de datos estadísticos y documentales con la interpretación de críticas de percepciones, avances y limitaciones en la implementación de la política pública de derechos humanos.
El tipo de investigación es evaluativa y descriptiva, orientada a valorar la eficiencia, eficacia y relevancia de las políticas públicas en relación con el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, la protección de grupos vulnerables y la transparencia en la gestión estatal. La población y muestra. La población estuvo conformada por instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y actores sociales involucrados en la promoción, defensa y protección de los derechos humanos en Honduras. La muestra fue intencional, donde se seleccionó actores claves integradas por representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, personas del CONADE, organizaciones defensoras y líderes comunitarios. El tamaño de muestra fueron 10 instituciones y 10 de sociedad civil. Las técnicas e instrumentos para la recolección de información de la política pública es el proceso de evaluación de política pública de derechos humanos en Honduras. Se aplicaron diversas técnicas e instrumentos que permitieron obtener una comprensión integral del objetivo de estudio. Primero se empleó la revisión documental utilizando fichas de análisis para recopilar y examinar información secundaria proveniente de los informes sociales, documentales normativos y reportes de organizaciones institucionales vinculados a los derechos humanos. Asimismo, se aplicó la entrevista semiestructurada mediante una guía de entrevista dirigida a funcionarios públicos y representantes de las organizaciones no gubernamentales, con el fin de conocer sus percepciones sobre la implementación, logros y limitaciones de la política. Se utilizó también lo que es la encuesta con un cuestionario estructurado, aplicada a los actores sociales relacionados con la promoción y defensa de los derechos humanos, para medir su nivel de conocimiento, grado de participación y satisfacción respecto a las acciones impulsadas por el Estado. Finalmente, se desarrolló la observación no participativa a través de una guía de observación aplicada durante talleres y reuniones institucionales. Como análisis de datos, tenemos el resultado de los datos que se realizó mediante una triangulación metodológica, integrando la información estadística, documental y testimonial para asegurar la validez y confiabilidad. Los resultados serán presentados en forma de cuadros comparativos, gráficos y análisis narrativos, destacando las brechas entre la política diseñada y su implementación práctica. Ahora seguiremos con la identificación y coordinación de actores clave. Es fundamental para asegurar una respuesta efectiva en materia de derechos humanos en Honduras. El trabajo conjunto entre instituciones, Estado y organizaciones de la sociedad civil permite fortalecer la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, así como mejora la vigilancia, la participación ciudadana y la atención a grupos en situación de vulnerabilidad. A continuación se presenta un análisis de los principales actores involucrados y su relevancia dentro del ecosistema nacional de derechos humanos. Identificación y coordinación de actores clave, instituciones. Secretaría de Estado de los Derechos Humanos, órgano rector de la Política Nacional de Derechos Humanos, encargado de coordinar planes y estrategias para su cumplimiento. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, institución autónoma encargada de supervisar la acción estatal en materia de derechos humanos, defender los derechos de personas y grupos en situación vulnerable. Secretaría de Estado en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización. Tiene como competencias en participación ciudadana, descentralización y coordinación con la sociedad civil. Secretaría de Estado en los despachos de Niñez, Adolescencia y Familia. Institución rectora de políticas para niñez, adolescencia y familia. Institución Nacional para la Atención de Menores Infractores, órgano unido a CENAF, con énfasis en justicia juvenil. Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Honduras.
Herramienta institucional para la garantía de derechos de la niñez y adolescencia. Dirección de Investigación y Cumplimiento de Compromisos Internacionales. Dentro de la CEF, esta unidad coordina el cumplimiento de compromisos internacionales de derechos humanos. La Secretaría de Estado en los despachos de seguridad. Participa en mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y en iniciativas conjuntas con CEF, Procuraduría General de la República de Honduras, en el Mecanismo Nacional de Protección de Defensores. Colabora junto con CEF y otras instituciones. El Poder Judicial de Honduras participa como un actor institucional en los procesos de justicia y derechos humanos. Organizaciones de la sociedad civil. Asociación para una sociedad más justa, ONG que trabaja en derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas en Honduras. Asociación Arcoíris de Honduras, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, organismo defensor de derechos humanos, citado en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras. Otra organización de defensa de derechos humanos, con presencia activa. Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, organización indígena que trabaja también en derechos humanos y territoriales. Centro de Derechos de Mujeres, organización que defiende los derechos de las mujeres en Honduras. Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos en Honduras. Red de Defensores de Derechos Humanos en Contexto hondureño. Organización Fraternal Negra Hondureña, organización que trabaja para los derechos de la población negra y afrodescendiente en Honduras. Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, organización que participa en asuntos de justicia, derechos humanos y territorios. Centro de Desarrollo Humano que promueve los derechos humanos, desarrollo humano, alternativo e integral en Honduras. Ahora el cronograma presentado establece una consecuencia lógica y ordenada de actividades necesarias para desarrollar un proceso de evaluación de política pública en materia de derechos humanos. La planificación cubre un periodo de 4 meses, de octubre a 2025 a enero de 2026, y distribuye las tareas de manera coherente según la naturaleza de cada fase evaluativa. A continuación, se detalla el análisis por componentes. Las actividades están organizadas siguiendo el ciclo clásico de una evaluación, preparación, revisión documental y diseño de instrumentos. Duración total, 3 semanas. Las fechas asignadas permiten un análisis inicial sólido del marco normativo y el diseño de herramientas pertinentes. Hay una transición adecuada sin traspeles en la revisión documental y elaboración de instrumentos. Trabajo de campo, encuestas y entrevistas. Duración 3 semanas. El tiempo asignado es razonable para contactar actores clave y recolectar información. La actividad ocurre inmediatamente después del diseño de instrumentos, facilitando continuidad operativa. Procedimiento y análisis de datos. Duración 2 semanas. Es un tipo de periodo ajustado, pero posible si el equipo cuenta con experiencia y herramientas adecuadas. Redacción del informe, duración 3 semanas. El tiempo es suficiente para elaborar un documento técnico, incorporar hallazgos y generar conclusiones, validación y presentación final. Duración total 2 semanas. Última de diciembre y primera de enero. Se complementa espacios participativos para retroalimentar el informe, lo que fortalece legitimidad y transparencia. La articulación entre actividades, el cronograma muestra una alineación adecuada entre etapas. Cada actividad depende de la anterior y los tiempos permiten entregar productos intermedios sin retrasar los siguientes. La validación con actores locales después de redactar el informe asegura que la retroalimentación pueda incorporar antes de la presentación oficial. No se observa soplamientos innecesarios, lo cual mejora la gestión de recursos, asignación de recursos. Los recursos asociados a cada actividad son pertinentes. Recursos técnicos, computadoras, documentos oficiales e internet. Recursos logísticos.
transporte, viáticos, formulación, grabadoras, recursos materiales, papelería, material impreso, audiovisuales, responsables. La asignación de responsables es clara y adecuada por tipo de actividad. La fase técnica y analítica, coordinadores, consultores, analistas de datos, trabajo de campo, equipo operativo, validación y presentación, Secretaría de Derechos Humanos y coordinación general, lo cual garantiza el respaldo institucional. Presenta una planificación coherente, consensual y adecuada para un proceso de evaluación de política pública, integrada fases de preparación, recolección de información, análisis, validación y presentación en periodo razonable con responsables claros, recursos pertinentes. Su estructura facilita una ejecución ordenada y favorece la calidad del informe final. El presupuesto. El presente presupuesto ofrece una visión integral de los costos necesarios para desarrollar evaluación propuesta, organizando cada gasto según la actividad de recursos que demanda el proceso. Su estructura permite identificar claramente cómo se distribuyen los fondos entre el personal técnico, materiales, movilización, talleres, difusión, garantizando así una planificación financiera transparente y ordenada. La estimación responsable de las necesidades reales del proyecto y asegura la disponibilidad de recursos suficientes para cada etapa, desde la recolección de información hasta la presentación final de resultados. En conjunto, el presupuesto demuestra una protección económica coherente, realista y orientada a la eficiencia en el uso de los recursos. El documento establece criterios de éxito para evaluar la política pública de derechos humanos en Honduras y un plan de comunicación para socializar sus resultados. Los criterios se organizan en 5 áreas. Como número 1 tenemos el fortalecimiento institucional, donde se espera que la mayoría de las instituciones integren el enfoque de derechos humanos y mejoren la coordinación interinstitucional. Como número 2 tenemos la participación ciudadana, con más espacios de diálogo, inclusión de grupos vulnerables y aumento de la confianza pública. Como número 3 tenemos la protección a grupos vulnerables, buscando reducir la violencia, ampliar medidas de protección y mejorar la investigación y resolución de denuncias. Como número 4 tenemos la transparencia, mediante informes anuales, mayor acceso a la información y una participación activa de la sociedad civil. Número 5 tenemos la sostenibilidad con presupuesto estable y la incorporación del enfoque de derechos humanos en planes nacionales y locales. Como plan de comunicación. El plan de comunicación tiene como propósito garantizar la difusión, socialización y retroalimentación de los resultados de la evaluación de la política pública, fomentando la transparencia, la participación y el compromiso de los actores involucrados. Como objetivo del plan de comunicación tenemos que difundir los avances y resultados y recomendaciones de la evaluación de la política pública de los derechos humanos, asegurando que la información llegue de forma clara, accesible a todos los sectores de la sociedad hondureña. Públicos meta, instituciones gubernamentales, Secretaría de Derechos Humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, Ministerio Público y la Secretaría de Transparencia. Otro público meta es la sociedad civil, organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos comunitarios, asociaciones de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. La cooperación internacional, como organizaciones de las Naciones Unidas, la ONU, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Gobierno de Canadá, entre otros. Como en los medios de comunicación y ciudadanía en general. Las estrategias de comunicación, transparencia activa, publicación de informes ejecutivos, resultados e indicadores en portales web. Socialización participativa, desarrollo de foros, conferencias y mesas de diálogo para presentar los hallazgos de la evaluación, comunicación inclusiva, elaboración de materiales accesibles, braille, lenguaje sencillo y lenguaje de señas, formatos digitales accesibles,
campañas mediáticas, difusión de mensajes claves a través de medios tradicionales, radio, televisión, prensa y plataformas digitales, redes sociales, sitios web. Las alianzas estratégicas, coordinación con organizaciones sociales y académicas para promover la apropiación de los resultados, canales y medios, páginas web de la Secretaría de los Derechos Humanos, redes sociales oficiales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, medios de comunicación nacionales e internacionales, boletines informativos, electrónicos, conferencias de prensa y comunicados institucionales. La revisión y validación del plan de evaluación. Como la revisión y validación del plan de evaluación constituye una fase fundamental para garantizar la coherencia, pertinencia y viabilidad del proceso evaluativo. En esta etapa se busca confirmar que los objetivos, indicadores, metodología y criterios de éxito respondan adecuadamente a la realidad institucional y social del país. La validación se llevará a cabo mediante proceso participativo e interinstitucional involucrado a represalias de la Secretaría de Derechos Humanos, el CONADE, organizaciones de la sociedad civil y cooperantes internacionales vinculados al tema. Durante este proceso se revisarán los instrumentos de recolección de información, la pertinencia de los indicadores, los métodos de análisis y la claridad de los resultados esperados. Asimismo, se propondrá una revisión técnica por parte de especialistas en políticas públicas y derechos humanos, con el fin de asegurar la calidad del proceso evaluativo y la objetividad de sus resultados. El plan será validado una vez que se verifique y se cumpla con los principios de transparencia, participación, equidad y enfoque de los derechos humanos, garantizando así su legitimidad y credibilidad ante la ciudadanía. Como siguiente punto, ahora tenemos lo que son los resultados de la política pública de derechos humanos en Honduras. La evaluación de la política pública de derechos humanos en Honduras permite identificar resultados diferenciados entre lo formulado en la política, lo implementado por las instituciones y el impacto en la vida de la población. Los hallazgos revelan avances normativos e institucionales importantes, pero persistencia de violaciones sistemáticas y brechas estructurales. Protección de grupos vulnerables, niñez y adolescencia. Se ampliaron programas de prevención y protocolos de protección. Persisten altas tasas de violencia sexual, abuso infantil y reclutamiento forzado en zonas con presencia de crimen organizado. Mujeres. Aumentaron las campañas de prevención y espacios de denuncia. Feminicidios y violencia doméstica continua en niveles críticos, con altos índices de impunidad. Como primer punto, tenemos los resultados en el fortalecimiento institucional, que en esta se consolidó un marco normativo, con mayor armonización entre leyes nacionales y estándares internacionales. Se establecieron mecanismos institucionales como el Sistema Nacional de Protección. Sin embargo, la cobertura es limitada y su financiamiento inestable. La coordinación entre instituciones del sector justicia sigue fragmentada, dificultando la protección efectiva de los derechos de la ciudadanía. Como impacto, la institucionalidad avanzó más en el diseño que en la ejecución, generando mecanismos formales que no siempre se traducen en mejoras palpables para la población. Pueblos indígenas y afrodescendientes. Avances en reconocimiento jurídico y diálogo intercultural. Sigue el despojo de tierras, desplazamiento forzado y conflictos con empresas extractivas. Personas LGBTI. Mayor visibilidad y acompañamiento por organizaciones. Los crímenes de odio continúan sin resolverse y la discriminación institucional persiste. Como impacto, los grupos vulnerabilizados continúan expuestos a violencias estructurales y a desigualdades que la política pública no logró revertir. Defensores de derechos humanos. Se han creado rutas de protección. Siguen registrándose asesinatos, amenazas y criminalización de líderes comunitarios. Transparencia y rendición de cuentas.
En esta existen avances en marcos de transparencia activa. La debilidad técnica del Tribunal Superior de Cuentas y la falta de independencia política impactan la credibilidad de los procesos. La corrupción persistente limita la efectividad de las políticas públicas. Y el impacto es que los mecanismos de control siguen siendo insuficientes para prevenir abuso de poder y garantizar justicia oportuna. La política generó cambios institucionales, pero no transformaciones profundas en la calidad de vida ni en la seguridad de los grupos beneficiarios. Honduras continúa enfrentando violencias, desigualdades y déficits de justicia que requieren políticas sostenidas, recursos adecuados y voluntad política para su cumplimiento real. Eso ha permitido avances en la institucionalidad y participación ciudadana, pero aún enfrentan desafíos estructurales como la pobreza, la desigualdad y la falta de implementación plena. También la evaluación de la política pública y plan de acción en derechos humanos refleja avances significativos, pero aún insuficientes para alcanzar un impacto integral y sostenible. Ahora vamos a decir los niveles de violencia. Impunidad y violaciones de derechos humanos continúan siendo alarmantes, especialmente contra las mujeres, personas LGTB, pueblos indígenas y defensores de derechos humanos. Los mecanismos de protección existen, pero su aplicación es débil y carecen de los recursos necesarios para ser efectivos. La transparencia y la rendición de cuentas presentan avances limitados, aún marcados por la falta de voluntad política y la corrupción institucional. La inestabilidad presupuestaria y la falta de continuidad en las políticas impiden resultados sostenibles. La política pública y plan de acción nacional en derechos humanos no alcanza su objetivo de garantizar plenamente los derechos humanos, revelando las necesidades urgentes de una reformación profunda y de mayor compromiso estatal. Ahora, como otro punto, tenemos lo que son las conclusiones. La evaluación evidencia que la política pública en derechos humanos en Honduras logró avances en la creación de instituciones y marcos normativos, pero su implementación fue limitada por la falta de coordinación, recursos y seguimiento continuo. Aún se promueven espacios de participación. Estos no fueron suficientes para asegurar la inclusión efectiva de grupos vulnerables ni garantizar una incidencia real en las decisiones públicas. Los grupos en situaciones de vulnerabilidad como mujeres, niñez, diversidad sexual, pueblos indígenas y defensores de los derechos humanos continúan enfrentando altos niveles de riesgo, discriminación e impunidad, demostrando que las acciones de protección no lograron reducir de forma significativa estas problemáticas. En materia de transparencia, persisten debilidades en la rendición de cuentas, la disponibilidad de información y la confianza pública, pese a la existencia de normativas e instituciones responsables del control estatal. En conclusión, aunque la política represente un paso importante al nivel institucional, su impacto real en la mejora de las condiciones de derechos humanos fue limitada. Para avanzar, se requiere fortalecer capacidades institucionales, asegurar recursos, mejorar la articulación entre entidades y garantizar continuidad en la planificación y ejecución de la política pública.